que fue en el año 33, cuando ya don Manuel Hernández Martínez, que fue mi abuelo, vino del Hospital de Barcelona como especialista, y entonces hacía la especialidad tan solo en 3 meses, cuando ahora son como mínimo 4 años. Y con todos esos conceptos empezó a aplicarlos aquí, donde había muy pocos especialistas. Luego ya continuó mi padre, don Manuel Hernández Calzadilla, en el año 60, hasta que me incorporo yo, que vengo, ¿verdad?, como tercera generación. Pero sí, muchos años, sí. Todo el mundo la conoce, ¿verdad?, como la consulta que siempre ha estado enfrente a la Iglesia del Pilar. Al principio era mucho de maestro a alumno, y todos aquellos conocimientos que se tenían, muchos o pocos, eran los que se podían transmitir. Y es verdad que a partir de los años 60 empieza a ser sobre todo basada en la evidencia científica, y son muchos los trabajos que van ya marcando el tipo de diagnóstico que se debe hacer y el tratamiento que hay. Y eso es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, donde es impensable que uno lleve a cabo una medicina y un tratamiento que no esté fundamentada precisamente en esos principios, en la investigación y en lo que se demuestra científicamente. Ha cambiado mucho. Antes, ¿verdad?, habían libros de texto, era la única manera que se podía, junto con algún esporádico congreso, comunicar resultados, y hoy en día todo globalizado, la información no está únicamente en un texto, sino que ya se encuentra en internet, y los congresos muchas veces es nada más que un punto de encuentro, porque ya la información que se ofrece en ellos es pública y fácil de encontrar. Y hay que pensar que antes únicamente el médico disponía de sus conocimientos, de su experiencia, de un fonendoscopio, de un aparato de rayos X, cuando hoy en día prácticamente el fonendoscopio es un artilugio en desuso o muy poco utilizado, y donde y tiene la parte negativa, el médico se basa mucho en pruebas y no aplica ni el sentido común ni muchas veces su experiencia, y lo cual pues es la parte negativa, digamos, de ese exceso de tecnificación que hoy en día tiene la medicina, donde parece que si no nos hacen una prueba, una ecografía, un tránsito, una endoscopia, en mi caso, pues no es posible llegar a un diagnóstico certero, cuando esto no es así. Todo ese tipo de técnicas que se ponen en práctica, lo que nos van a quitar es tiempo de poder conversar con el paciente, de saber cuál es su problema, de profundizar y ser cercanos, evidentemente, ¿verdad?, no sirve para nada. Es tan solo una prueba más que se añade y que hará que parezca que el diagnóstico se ha hecho de la manera más completa posible, pero en realidad vamos a tener, en la mayor parte de los casos, dificultades para poner el tratamiento, porque muchas veces el mejor tratamiento es el que el paciente nos está invitando, ¿verdad?, a ofrecerle, pero sin realmente el tiempo, que yo creo que de lo que adolece la mayor parte de consultas, de clínicas y de hospitales, es lo más valioso. El tiempo que se le ofrece para que el paciente, en este caso, nos cuente cuál es su problema. Yo creo que precisamente fue lo que teníamos en común. Todos lo que queríamos era ofrecer una medicina personal, cercana, donde no solo, por supuesto, el médico sabe perfectamente el nombre del paciente, sino que también el paciente sabe perfectamente a quién dirigirse, a quién llamar en un momento determinado, con quién contactar para que le puedan transmitir sus inquietudes al médico. El hecho de que todos estuviéramos de acuerdo en que se les tenía que ofrecer, en este caso al paciente, una medicina integral, que fuera lo más completa posible para poder llegar al diagnóstico de forma rápida y sin demora para poder poner el tratamiento, y en definitiva una medicina que respondiera de forma rápida al problema. Y creemos que es de la mejor manera, asociándonos y estableciendo vínculos con otros especialistas, la manera que podemos a un paciente que viene por un problema que no es competencia nuestra, de nuestra área, poderlo derivar mínimos tiempos y sabiendo, ¿verdad?, que se le va a atender de la manera más completa posible. Yo creo que el hecho de que cada vez haya más especialistas en el área de patología digestiva, pues podemos hablar de más de 30, 40 especialistas, y el hecho de que sintamos que cada vez es más impersonalizada, es decir, que se conoce menos
al facultativo en sí. Se puede conocer un centro clínico o un centro hospitalario, pero muy poco, ¿verdad?, de cada uno de los facultativos que la integran. Y esto fue lo que hizo que, por una parte, pensáramos en crear esta sociedad para que supiéramos en todo momento, en función de las demandas del paciente, cuál era el mejor especialista. Y creo que lo hemos conseguido.